Listo. Y entonces, ¿para qué estaba indicado el everolimus y qué consideraciones especiales tenemos que tener a poblaciones especiales? Primero, el everolimus lo podemos conseguir acá en Colombia a través de las marcas comerciales como lo son Afinitor, Certican, Sumirol o Seuxtret y en esas diferentes concentraciones. ¿Listo? Entonces, el everolimus aquí en Colombia está indicado, según el INVIMA, para mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama avanzado y positividad de receptores hormonales, en asociación con un inhibidor de la aromatasa después de una hormonoterapia. ¿Qué quiere decir esto? Este tipo de cáncer crece cuando es estimulado por hormonas, como lo son el estrógeno o la progesterona. ¿Listo? Por eso se dice que es positivo a receptores hormonales. En mujeres posmenopáusicas, este tipo de cáncer deja de responder a las terapias convencionales, a las terapias hormonales convencionales, como lo son con el tamoxifeno o con inhibidores de la aromatasa. Entonces, cuando esto ocurre y el cáncer ya está muy avanzado y se ha diseminado, es decir, se ha propagado a otros órganos, se utiliza everolimus para que bloquee una vía intracelular que es la mTOR. Y así el tumor puede dejar de crecer. ¿Para qué otra cosa se ha indicado el everolimus? Para pacientes con tumores neuroendocrinos avanzados de origen gastrointestinal, pulmonar o pancreático. Estos son tumores que se originan en células especializadas que producen hormonas o señales químicas, ¿sí? Que se pueden presentar en los órganos que les acabo de mencionar. Cuando estos tumores ya son avanzados y no se pueden operar o que ya han hecho metástasis, su crecimiento es lento, pero aparte de que es lento, es continuo, o sea, él sigue creciendo poco a poco, a poco a poco, a poco a poco. Entonces, el everolimus actúa bloqueando señales celulares que estimulan el crecimiento tumoral y así se ralentiza la progresión de los tumores. También está indicado para pacientes con carcinoma avanzado de células renales, únicamente para pacientes que han fracasado en tratamiento con por lo menos una terapia anti-VEGF. Entonces, este tipo de cáncer es el más común en los riñones y se origina en las células que recubren los túbulos renales, ¿sí? Cuando este cáncer ya es avanzado, puede invadir otros tejidos que están ahí cercanos o también puede hacer metástasis, ¿sí? Entonces, los tratamientos comunes, como lo está mencionado aquí, son los fármacos anti-VEGF, que estos bloquean la formación de vasos sanguíneos del tumor, ¿sí? Para evitar que como que sigan recibiendo todos los nutrientes para poder crecer. Entonces, si esos tratamientos fallan, el everolimus llega pues bloqueando también la vía mTOR y así disminuye el crecimiento y la supervivencia de este tumor. También está indicado para pacientes con complejo de esclerosis tuberosa, asociado a un angiomiolipoma renal que no requiera cirugía inmediata. La esclerosis tuberosa es una enfermedad genética que causa la aparición de tumores, ¿sí? De muchos tumores, de tumores benignos, en órganos como lo son el cerebro, los riñones, la piel, el corazón y los pulmones. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? El angiomiolipoma renal es un tumor que está compuesto de vasos sanguíneos, también de grasa y de músculo, muy curioso. Y aunque es benigno, puede crecer mucho y provocar sangrados peligrosos. Entonces, si no se requiere una cirugía urgente, se puede utilizar everolimus para reducir su tamaño y pues así prevenir todas las complicaciones que esta puede traer. ¿Por qué? Porque el everolimus actúa sobre las células anómalas que proliferan por la mutación genética. También está indicado en pacientes con complejo de esclerosis tuberosa, ¿sí? Asociado a un astrocitoma subependimario de glándulas gigantes que no requiera cirugía inmediata. Este es un tumor benigno del sistema nervioso central, ¿sí? Y
Pues es muy común que crezca en cerca de los ventrículos cerebrales, donde está el líquido encefalorraquídeo. Entonces, cuando crece, como que tapa o obstruye el flujo del líquido, ¿sí? Y ahí es que genera hidrocefalia, que es la acumulación de líquido en el cerebro. Entonces, si no hay síntomas graves ni una urgencia pues, que requiera una cirugía, entonces se puede utilizar everolimus que puede disminuir el tamaño y así controlar este crecimiento y así evitar la necesidad de una cirugía que puede traer muchas complicaciones. Ahora, ¿qué consideraciones debemos tener en poblaciones especiales? Se ha demostrado, hay evidencia que hay una mayor exposición a everolimus en pacientes con disfunción hepática. Y, muy importante, especialmente en casos severos de pacientes menores de 18 años con disfunción hepática severa. No se puede usar a no ser que el beneficio que le va a traer al paciente justifique el riesgo. ¿Listo? En mujeres embarazadas no hay suficientes estudios pues que digamos corrobore lo que se cree hasta este momento. ¿Y qué es lo que se cree? Se han hecho estudios en animales en donde se ha demostrado que el everolimus puede traer efectos tóxicos en la reproducción, como lo es embriotoxicidad y fetotoxicidad. Y además se tiene que tener en cuenta que para ambos sexos, ya sea masculino o femenino, puede reducir la fertilidad. ¿Listo? Se puede usar, así como en el caso anterior, pero el beneficio tiene que justificar los riesgos. Y además de eso, se tiene que evitar la administración de vacunas con microorganismos vivos si el paciente está en tratamiento con everolimus. ¿Por qué? Porque el everolimus es un inmunosupresor. Y aunque las vacunas con microorganismos vivos, estos microorganismos estén, digamos, como atenuados, no tengan mucha fuerza, por decirlo de alguna manera, como el everolimus es un inmunosupresor, se corre el riesgo de que haya alguna infección, ¿sí? O que no, que pues sí, que el sistema inmune no pueda responder de la forma adecuada como lo haría normalmente con la vacuna. Se puede correr el riesgo de que haya una infección, por lo tanto tenemos que tener ahí una consideración. Y además de eso, no es simplemente con que nosotros nos apliquemos, bueno, que el paciente se aplique una vacuna si está recibiendo tratamiento con everolimus, sino personas cercanas que hayan recibido alguna vacuna, ¿sí? Porque son estas personas que están con tratamiento con everolimus, pues son más propensas a contraer alguna infección, ya que están inmunosuprimidos. ¿Listo? Entonces, ¿para qué está indicado el temsirolimus y qué consideraciones debemos tener en poblaciones especiales? ¿Listo? Entonces, nuevamente, temsirolimus lo podemos encontrar aquí en Colombia como Toricel. Es una solución inyectable que viene en un vial y cada vial trae 30 miligramos de temsirolimus. ¿Para qué está indicado? Para el tratamiento del carcinoma de células renales avanzado o metastásico en pacientes con pobre diagnóstico. ¿Qué quiere decir pobre diagnóstico? Esto, pues, digamos que se dice cuando el cáncer es difícil de tratar, ¿sí? Entonces, un paciente tiene pobre diagnóstico si cumple más o menos al menos tres factores de riesgo. Pues esto ya se definen concretamente, pero digamos que usualmente son que tienen bajo rendimiento físico, están anémicos, tienen altos niveles de calcio, bueno, etcétera. ¿Qué nos indica esto? Que el cáncer está o avanzando rápidamente o el paciente está respondiendo mal al tratamiento. Entonces, cuando tiene pobre diagnóstico, entonces les mandan, bueno, los ponen en tratamiento con temsirolimus. ¿Listo? Bueno, para eso está indicado acá en Colombia, eso es según el INVIMA. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta en poblaciones especiales? ¿Qué es lo que nos dice el INVIMA? Entonces, principalmente el INVIMA se enfoca en dos. Primero, y esto es un común denominador que siempre nos dice el INVIMA, es que si de pronto el paciente
tiene o sufre o es alérgico al Temsirolimus, entonces pues no se le puede administrar. ¿Por qué no se le puede administrar? Porque esto puede causar desde una urticaria hasta un shock anafiláctico. Entonces esto es muy peligroso. Por lo tanto, se tiene que hacer una prueba. Y en poblaciones que tengan un daño leve en el hígado. ¿Por qué? Específicamente también cuando la bilirrubina está 1.5 veces sobre el límite normal. ¿Qué pasa? Cuando la bilirrubina está 1.5 veces por encima del límite normal, indica que hay fallo hepático. Y si hay fallo hepático, el tensirulimus se metaboliza en el hígado. Pero si el hígado no está funcionando correctamente, no se va a poder metabolizar de la mejor manera. Por lo tanto, hay una exposición aumentada del tensirulimus y esto puede acumularse, puede acumularse y puede llegar a ser tóxico. Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta eso. Aparte de esas que son como las dos principales, el INVIMA también menciona otras como hiperglicemia, puede aumentar los niveles de sangre, de glucosa en la sangre, perdón, incluso en personas que no sean diabéticas. Puede aumentar las infecciones porque el temsirolimus es un inhibidor de la vía mTOR. Es un inmunosupresor. Y como inmunosupresor, el cuerpo no va a poder defenderse de la mejor manera contra diferentes patógenos que nos pueden causar un problema en el cuerpo, una infección. Por lo tanto, pues debemos tener una consideración ahí. También menciona enfermedad pulmonar intersticial, que es que los pulmones se inflaman, hiperlipidemia, que puede aumentar los triglicéridos y el colesterol. También se mencionaba que aunque el riesgo de que se genere una perforación intestinal es baja, no quiere decir que sea grave. Por lo tanto, se tiene que tener muy en cuenta, se tienen que hacer las revisiones correspondientes. También puede generar problemas al cerrar las heridas en la cicatrización. Puede generar sangrado intracerebral, ¿sí? El paciente puede sufrir una hemorragia, por lo tanto se tiene que tener mucho cuidado. Eh, Falla renal, si de por sí el paciente ya tiene la función renal disminuida, el temsirolimus podría disminuir aún más esta función renal, entonces le podría generar una insuficiencia renal. ¿Sí? Debemos tener mucho cuidado. Trombocitopenia y neutropenia es una disminución en las plaquetas, ¿sí? Y en los glóbulos blancos, lo que ya les acabo de decir, se podría generar una hemorragia y también se disminuyen las defensas del cuerpo para combatir los diferentes patógenos. Y el uso con sunitinib. ¿Por qué? Porque si estos dos se están utilizando al mismo tiempo, se están combinando, eh, puede aumentar la toxicidad, ¿sí? Por eso es que se desaconseja, a no ser, como lo menciona el INVIMA, a no ser que el beneficio justifique los riesgos, se podría hacer, pero se desaconseja porque puede aumentar la toxicidad con estos dos, el uso concomitante de estos dos medicamentos. Los mecanismos de los medicamentos inhibidores de mTOR residen en su actividad antineoplástica. Como había pasado previamente y como suele suceder con los medicamentos que están orientados para el tratamiento con cáncer, los antineoplásticos son medicamentos que evitan la formación de neoplastias, que es básicamente la formación de nuevo tejido que realmente se va a desarrollar de forma incontrolada y pues va a proliferar las células tumorales malignas. Dentro de estos medicamentos que se encuentran con esta inhibición está el temsirolimus y el everolimus, que su función principal es la unión de la proteína intracelular FKBP12. Bueno, esta FKBP12 está orientada a formar un complejo que inhibe completamente la actividad del mTOR, específicamente la actividad del mTORC1, que está orientada en procesos específicos para la creación de nuevas proteínas y así en la manifestación de nuevo tejido. Ahora, la inhibición de esta vía de señalización de mTORC1 interfiere completamente con esa traducción y síntesis de proteínas. Como vemos en este mapa, tenemos que el mTORC1 está orientado en aumentar, pues,
que cuando no está controlado de forma correcta puede aumentar cáncer de vejiga y puede aumentar el tejido del cáncer de mama, por lo que su inhibición específica puede combatir con ese tipo de manifestación de nuevo tejido celular y por eso es importante su señalización controlada para este tipo de condiciones. Principalmente su farmacodinamia, como se había observado previamente, que está orientado en evitar este tipo de creación de nuevo tejido cancerígeno, hace que sea un potente inhibidor del crecimiento y proliferación de células tumorales, células endoteliales, fibroblastos y células musculares lisas asociadas a los vasos sanguíneos, por lo que ha mostrado pues una muy buena función con respecto al manejo de cáncer. Además de que también se ha demostrado que reduce la glucólisis de tumores sólidos vivo y in vitro, lo cual es una de las acciones que también estamos buscando para este tipo de tratamientos de oncología. Para empezar, vamos a hablar acerca de la farmacocinética de estos dos medicamentos. En primer lugar, tenemos al Everomilus. Este presenta una absorción, en cuanto a su absorción, presenta un tiempo máximo oral de 1 a 3 horas. Su distribución nos dicen que tiene una alta unión a proteínas con un valor del 74% y su volumen de distribución va del 107 a 342 litros. Su metabolismo es hepático por la isoenzima CYP3A4 y también además por la glicoproteína P. Su eliminación se es mayormente fecal y la verdad un muy poco porcentaje se da por vía renal. Su vida media es de 30 horas. Por otro lado tenemos al temsirolimus, que tiene un T máximo oral mucho menor, siendo de media hora solamente. Su distribución tiene un volumen de... En cuanto a su distribución, tiene un volumen de distribución de 172 litros. Al igual que el Everomilus, su metabolismo es hepático por la CYP3A4 y la glicoproteína P, y también su eliminación suele ser mayormente fecal y muy poco renal. Ya hablando en cuanto a la vida media, esta sí suele ser casi a la mitad del Everomilus, siendo esta de 17.3 horas. Hablando acerca de la RAM que tienen estos medicamentos, las encontré de acuerdo a los sistemas que afectan, entonces los voy a separar de esta forma. Para el Everolimus presenta RAMs a nivel cardiovascular como hipertensión y edema. En cuanto al dermatológico, pueden presentar acné y sarpullido. En cuanto a RAMs hepáticas, aumentan la fosfatasa alcalina y aumento de las ASP. En cuanto al sistema endocrino, pueden causar dislipidemias, hipercolesterolemias e incluso hiperglicemia. Ya en cuanto al tracto gastrointestinal, pueden causar constipación, pérdida del apetito, diarrea, náusea y vómito. En cuanto a los riñones, pueden aumentar la creatina y además la probabilidad de una infección en el tracto urinario. Y por último, en cuanto al sistema respiratorio, pueden causar tos, sinusitis e infección. Ya por otro lado, en cuanto al temsirolimus, de igual forma, separado en estos sistemas, a nivel cardiovascular pueden causar edema. En cuanto al dermatológico, pueden causar sarpullido. Al igual que el medicamento anterior, a nivel hepático también aumentan las fosfatasas alcalinas y aumento de las ASP. En cuanto al sistema endocrino, pueden causar hiperglicemia, hiperlipidemia y hipertrigliceridemia. En cuanto al sistema gastrointestinal, pueden causar inflamación de la mucosa y pérdida del apetito y náusea. En cuanto al renal, también aumentan la creatina e incluso causan fallo renal. Y por el lado del sistema respiratorio, pueden causar neumonía. En las interacciones del tensirulimus tenemos que es metabolizado fundamentalmente por la CYP3A4, por ende se debe evitar el uso concomitante con fármacos inductores o inhibidores de la CYP3A4. La administración combinada con amiodarona o estatinas puede aumentar el riesgo de presentar toxicidad pulmonar. Asimismo, el uso concomitante con los inhibidores de la ECA puede aumentar el riesgo de presentar un edema angioneurótico. En cuanto al everolimus, este también es metabolizado principalmente por la CYP3A4 en el hígado y es sustrato de la glicoproteína P, que es una proteína transportadora. También se evita el uso concomitante con inhibidores potentes de la CYP3A4 y la glicoproteína P, como por ejemplo la claritromicina, el ritonavir y el ketoconazol. Con inhibidores moderados como la eritromicina, el verapamilo, puede reducir la dosis al 50% del everolimus. Y con inductores del CYP3A4 como la rifampicina y la carbamazepina, puede requerirse un aumento de dosis, especialmente en pacientes que presenten epilepsia refractaria. En cuanto a las precauciones, tenemos que pueden producirse reacciones de hipersensibilidad, por lo cual se recomienda utilizar antihistamínicos.
También se debe estar revisando el perfil lipídico y la glucosa debido a que es muy frecuente que se presente la hiperglucemia y la hiperlipemia. Puede retrasar la cicatrización de las heridas, por ello se debe usar con precaución en periodo perioperatorio y evitar la administración de vacunas de virus vivos y el contacto con personas que las han recibido este tipo de vacunas porque el sistema inmunológico se encuentra eh, inmunosuprimido, entonces esto va a generar que sea más fácil adquirir infecciones. En el Enterolimus tenemos que, como también se encuentra entre sus precauciones, se encuentra el sistema inmunológico inmunosuprimido, entonces va a haber mayor riesgo de infecciones virales, bacterianas o fúngicas. En angioedema es un riesgo incrementado en pacientes tratados concomitantemente con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y tenemos que es fundamental monitorizar periódicamente la función renal porque se han evidenciado casos de insuficiencia renal. Asimismo, evitar pues las vacunas vivas y complicaciones en la cicatrización de heridas. Entonces hay que tener precaución en el uso de estos en un periodo postquirúrgico. Y en las hemorragias por casos graves reportados, hay que tener precaución con medicamentos que afecten la función plaquetaria